Hola, muy buenas compañeros de Acadef. Hoy venimos con un episodio de Acadef Análisis y hoy vamos a analizar lo que pasó, las claves tácticas de la final de los Juegos Olímpicos entre Brasil y España. ¿Cuáles fueron esas claves que permitieron a Brasil en este caso llevarse el partido, pero en un partido que fue muy igualado y que cada uno intentó usar de la mejor forma sus armas para llevarse el partido? Vamos a analizar desde el punto de vista del entrenador, desde el punto de vista táctico, qué intentó cada uno de los entrenadores, qué consiguió con más o menos acierto y cómo eso luego se vio reflejado en el terreno de juego, cómo esos dos entrenadores iban contrastando con la pizarra cada una de las cosas que intentaba el otro entrenador. Así que vamos a ver esas claves tácticas de esa final de los Juegos Olímpicos entre Brasil y España. Vamos a empezar hablando de la salida de balón de España, que fue sobre todo en el inicio la fase más repetida durante el partido. España intentaba iniciar, Brasil intentaba esa presión en 4-4-2 y a partir de ahí intentaba un buen contraataque, una buena opción de contraataque con la gente de arriba rápida que tiene Brasil. ¿Cómo fue esa presión? Pues lo vamos a ver. Aquí en la imagen podemos ver detrás mía cómo fue esa presión de Brasil en 4-4-2, bastante zonal, con los puntas haciendo esa presión en V continuamente. Un punta, un delantero apretaba al central poseedor del balón y el otro punta escalonaba por detrás tapando al mediocentro español, a Zubimendi. Para mí, ¿cuál fue uno de los pequeños errores o a lo mejor malas tomas de decisión en alguna ocasión por parte de España? Que al final creo que faltó algo de paciencia al equipo español y rápido queríamos filtrar para encontrar a ese Zubimendi entre líneas, o a esos interiores, a Mikel Merino, a Pedri entre líneas, y todavía no habíamos movido suficiente la estructura de Brasil como para que ese balón que queríamos filtrar entre líneas superara a esa presión brasileña y rápidamente ellos podían acosar a un jugador español de espaldas o ir a una buena presión. Situaciones como estas se vieron durante todo el partido. Vamos a ver una de ellas. Al final Zubimendi era el hombre libre a la espalda de los puntas, pero si no les movíamos varias veces a través de varias circulaciones, el punta contrario acababa escalonando y cogía a este jugador. Uno de los movimientos que utilizó España para encontrar a ese Zubimendi fue el tercer hombre de los interiores. Venía el interior, jugaban tercer hombre e intentaban encontrar a ese Zubimendi. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones, por esa falta de paciencia y de mover al rival durante varias circulaciones, acababa llegando este jugador brasileño, el punta contrario, y cogía a ese jugador y al final Zubimendi no tenía demasiado tiempo y espacio para poder progresar y encontrar la siguiente acción. Alguna vez sí que conseguimos encontrar al interior alejado o incluso con Oyarzábal, otro tercer hombre, encontrar a ese interior que superara la línea, pero muchas veces esto no se daba. Primero, por ese escalonamiento de ese punta que conseguía quitarle el balón o al menos retrasar esa posición del balón de Zubimendi que tenía que volver con los centrales, o incluso también muchas veces porque al no haber generado dudas en este mediocentro con las dos diferentes alturas y esa circulación continua, y entonces que ese punta alejado no llegara y que el medio tuviera que ser el encargado de coger a ese mediocentro, el medio estaba demasiado preocupado de coger a Mikel Merino y ya este balón de espaldas era apretado y alguna vez era robado por parte de los jugadores brasileños que tienen una gran condición física. Entonces ese balón de espaldas era demasiado fácil apretado por parte de la selección brasileña y a partir de ahí consiguieron bastantes buenas presiones y bastantes robos de balón al equipo español. Creo que con más paciencia hubiera sido más factible, más interesante para el equipo español haber superado esa presión de Brasil. Luego lo que buscaban los brasileños rápidamente, si podían, en cuanto robaban, era buscar a los puntas que tenían un gran juego de espaldas, que físicamente fueron superiores a los centrales españoles, y a partir de ahí o bien dejar de cara a la llegada de los jugadores de fuera o a los jugadores de dentro que llegaban a esa continuación para luego buscar balón fuera con Antony, con ese 1 contra 1 que tienen esos jugadores brasileños, o bien incluso para girarse y hacer una jugada individual con jugadores como Richarlison con gran envergadura física y gran velocidad. Una de las situaciones que luego planteó el seleccionador español más tarde fue la caída de Pedri lateralizando a la zona izquierda con la subida de Cucurella y la entrada de Dani Olmo entre líneas. Esto provocaba un mayor desajuste. Creo que España estuvo mejor cuando hicieron este movimiento y a partir de ahí Pedri era el que movía mucho el balón desde esa zona
y podía luego encontrar el propio Zubimendi, encontrar por fuera a Cucurella superando línea, bueno, las diferentes opciones que surgían de este movimiento. Creo que España, cuando hizo este movimiento, mejoró bastante. Al final metía una pieza de gran calidad como era Pedri y le sumaba esa circulación, porque entre líneas casi no estaba tocando balones. Metía además a Cucurella, donde hace daño profundo, y a Dani Olmo entre líneas, que también lo sabe resolver muy bien. Entonces, con este movimiento el entrenador español contrarrestó bien esta presión de Brasil y dio bastante salida y bastante desahogo al equipo español y a esa circulación de balón que estaba costando en un primer momento. ¿Qué pasaba cuando Brasil sufrió con este movimiento durante esa parte del partido donde España empezó a hacerlo? Pues que Brasil no renunciaba a meterse en bloque bajo cuando veía que era necesario, y lo vamos a ver en la imagen cómo se metía en ese bloque bajo, y lo que hacía era que los laterales prácticamente seguían al hombre, los extremos, perdón, a los laterales españoles, incluso formándose muchas veces una línea de 6, perfectamente no renunciaban y les daba igual, pero lo que no querían era que hubiera una recepción de un jugador como hombre libre a la espalda de línea de presión. Siempre cuando había un balón, había un jugador que acosaba y había un jugador que recibía de espaldas por parte de la selección española y que no podía girar. Entonces Brasil con eso consiguió que sí, me metes en bloque bajo, pero no vas a tener un jugador que gire y que me superes tú a jugadores a esa espalda de la línea de presión. A partir de ahí, como tengo gente rápida, en duelos somos buenos, vamos a intentar robar y salir a la contra, y a partir de ahí correr con la velocidad de la gente de fuera, como fue ese último gol de Brasil, con esa gran carrera de Malcom, y buscando ese contraataque rápido por parte de los hombres de Brasil. Así que esa fue también la otra respuesta por parte del seleccionador brasileño. Nos metemos en bloque bajo, no me importa, pero eso sí, cada uno siguiendo al suyo, con emparejamientos individuales, y en esos duelos apretar a esos jugadores de espaldas, presionar a esos jugadores de espaldas para generar un buen contraataque y una situación donde además, si yo robo en un balón de espaldas, lo normal es que salga de cara, y con la ventaja de que va a ser difícil que un jugador me presione directamente. Si España me quiere presionar, o bien va a tener que temporizar, o bien va a tener que sacar un jugador de esa zona para presionar a ese jugador, con lo que va a generar diferentes hombres libres a la espalda de esa línea de presión. Vamos a ver ahora la fase de presión por parte de España al equipo brasileño, en esa salida de balón del equipo brasileño, que si bien no era una salida de balón con mucha paciencia, sí que tuvo algún matiz interesante. Así que vamos a verlo, cuál era esa disposición inicial en la salida de balón de Brasil y en la presión de España, ¿vale? También condicionó bastante esto el partido. Vamos a verlo. Vamos a analizar esa salida de balón de Brasil, qué intentaban y cómo contrarrestaba España esa salida de balón. Al jugar Brasil con 4-4-2, con dos puntas bastante fijos arriba, si es verdad que alguna vez venían a descargar, venían a echar una mano al centro del campo, pero principalmente empezaba muy arriba la jugada. España planteaba un 2 contra 1, como vemos en la imagen, un 2 contra 1, contra los centrales de Brasil con nuestro delantero, con Mikel Oyarzabal, y eso nos daba una superioridad de 3 contra 2, con Zubimendi casi incrustado entre centrales, casi en una línea de 5, para que no hubiera duelos individuales continuamente con los dos puntas de Brasil contra nuestros dos centrales, para que no sufriéramos en esos duelos individuales que por potencia, por fuerza física, seguramente eran superiores a los centrales españoles. Así que, como hemos visto en la imagen, vemos ese 2 contra 1 y ese 3 contra 2, lo vemos aquí también, como Zubimendi se incrustaba en esa línea de 4 y parecía una línea de 5, haciendo muchas ayudas. Si había jugadores que bajaban, había gente que perseguía a esos jugadores, y siempre teníamos un jugador más en esta zona para no ser amenazados a la espalda. Si bien es cierto que España hizo una muy buena presión alta, porque sobre todo al inicio del partido casi no tuvo el balón Brasil, una vez Brasil tuvo el balón, es verdad que España hacía esos emparejamientos individuales, pero el que rompía esto era Dani Alves, que se hizo un gran partido y se metía mucho por dentro, generando dudas, con un Antonio abierto que conseguía recibir este balón por fuera muchas veces, o era el propio Dani Alves el que recibía en esas situaciones interiores y que generaba bastante incertidumbre. Si es verdad que la salida de balón desde atrás venía a recibir Dani Alves y solucionaba muchos de los problemas utilizando terceros hombres y girando al otro lado, al lado débil, para encontrar al hombre libre, pero una vez Brasil adelantaba un poco esas líneas por la buena circulación de balón, Dani Alves se metía entre líneas y se hacía complicado de defender por parte del entramado español. Esa situación de Dani Alves generaba incertidumbre, incluso muchas veces se le vio atacar el área a Dani Alves desde esa posición y entrar de segunda línea, lo que generó bastante incertidumbre. De hecho, en el gol
Dani Alves es uno de los que se suma al área, luego mete esa volea para que no salga el balón fuera de banda, y luego es verdad que bueno, en ese balón aéreo la gana el delantero brasileño y mete el gol. Pero es en una de esas entradas de Dani Alves al área por la que se genera ese primer gol de Brasil. Así que bueno, esa fue un poco la salida de balón de Brasil, lo que intentaron los brasileños, con cierta movilidad de los jugadores, pero sobre todo con un Antony más abierto, y en cambio en la otra banda el extremo se metía mucho y era Arana el que cogía ese carril, con lo cual al final, entre la entrada de Dani Alves por dentro y el otro extremo por dentro, generaba bastante incertidumbre al entramado español. Y si bien es cierto que en esa presión alta no había tantas dudas, cuando ya Brasil avanzaba y metían a España en un bloque medio, sí que generaban bastantes más cosas con esa entrada de Dani Alves por dentro, del otro extremo con la subida de Arana, y era bastante más complicado defenderle porque gente por fuera muy habilidosa y muy potente como es Arana y Antony generaban muchas dudas a los dos laterales españoles. Así que bueno, este ha sido el análisis de esa final de los Juegos Olímpicos. Si tú viste alguna cosa diferente, alguna clave táctica diferente, ponlo en los comentarios y vamos a generar un buen debate entre entrenadores, un buen debate a nivel táctico, y entre todos vamos a comentar ese partido de esa final de los Juegos Olímpicos, que fue una pena porque fue un partido muy igualado. Fue una pena que se llevara al final el equipo brasileño ante un equipo tan igualado, y España, que yo creo que hizo un buen trabajo en el partido. Así que nada, os leo en los comentarios y espero que os haya gustado este AKDF Análisis.